tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Buenos días. Son días sin duda alguna distintos. Este 3 de junio amanece Latinoamérica con una nueva presidenta y por supuesto sucedió en México. Este 3 de junio sabe completamente distinto después de la victoria arrasadora de Claudia Sheinbaum. Hasta prácticamente hace unas horas nuestro medio de comunicación estuvo con este despliegue gigantesco para llevarles a ustedes minuto a minuto lo que sucedía en esta jornada histórica para México, también para nuestro continente. Soy Saraí Amorós y es un placer recibirles en Enclave Mediática. Así comenzamos. Revisamos a esta hora cómo despiertan también aquellos medios de comunicación que comenzaron a reflejar lo que sucedió en Latinoamérica y lo que también sucede fuera de nuestro continente, porque la mirada del mundo estuvo sobre México. Acá algunas de las portadas que revisamos, medios de comunicación, tanto virtuales como físicos, que nos informan a esta hora. ¿Cómo amanece el mundo? Acá les muestro. La jornada es nuestra primera propuesta. Acá tienen primeramente la portada. Es realmente impresionante cómo la portada dice evidentemente lo que está sucediendo en México y de qué manera se adopta la buena noticia en relación con los resultados preliminares que se dieron a conocer precisamente ayer con un aproximado virtual. Sabemos que evidentemente los resultados oficiales van a estar más adelante, sin embargo ya se le concede la victoria a Claudia Sheinbaum. La jornada arranca esta mañana, arrasa la cuarta transformación en la contienda presidenta y está acompañada por esta águila mexicana en posición de lucha, reconociendo también cómo se ha portado Claudia Sheinbaum desde el principio de la campaña, llevando adelante su proyecto, llevándolo adelante no solo con lo que queda del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, un presidente que sale de este proceso con una alta calificación por el pueblo mexicano, sino también haciéndolo sobre la base de su segundo piso, del segundo piso de la cuarta transformación. Y del otro lado, acá aparecen las informaciones secundarias que un poco van apoyando el titular más importante que tiene que ver con la victoria de Claudia Sheinbaum. El primer titular secundario que está de este otro lado afirma: resignada, Xochitl Gálvez reconoció su derrota. Un elemento importante, ¿por qué? Porque durante toda la campaña, la oposición, y específicamente Xochitl Gálvez como representante de esta coalición, se dedicó a amenazar en relación con desconocer los resultados de estas elecciones, tomando en cuenta que muchas de las propuestas de los proyectos que llevó adelante Andrés Manuel López Obrador no fueron reconocidos por ello, y además se comportó durante los 3 debates de manera muy agresiva contra la candidata en ese momento, hoy presidenta Claudia Sheinbaum. Acá afirma, reconocen su derrota y lo hacen, por supuesto, con parte también de la intervención que daba a conocer finalmente cuando se conocían estos primeros resultados, cuando salía directamente a reconocer que habían ganado en unos espacios, pero no se daba como ganadora. Al filo de la 1 de la mañana, después de que el Instituto Nacional Electoral diera a conocer los resultados preliminares de la elección presidencial, con una diferencia de más del 20% entre ella y Claudia Sheinbaum, en ese momento, a la 1 de la mañana, Xochitl Gálvez salió a reconocer la victoria de la candidata de Morena, ya que las tendencias las consideró irreversible, aunque advirtió que el reconocimiento no es gratuito y adelantó que seguirá como defensora de la democracia, poniendo en tela de juicio que no estuviera existiendo eso en México. Es el primer titular secundario que resalta la jornada a esta hora. Luego continúa: posible mayoría calificada para el partido Guinda y aliados. Tiene que ver precisamente con la información que se maneja en relación con el Congreso mexicano, un elemento extremadamente importante porque le va a permitir a Claudia Sheinbaum pues llevar adelante su gobierno en una total holgura, pues posible mayoría calificada para el partido Guinda y aliados. De concretarse en el Congreso, podrían aprobar reformas constitucionales, y también agrega, el bloque tendría entre 346 y 380 diputados y de 76 a 88 senadores. Así lo afirman también, y
y continúa con la declaración que tiene que ver con la participación ciudadana de más de 60% en los comicios, un número también importantísimo tomando en cuenta la participación histórica en México, tomando en cuenta también el porcentaje de votos de abstención, también se toma en cuenta ello para el análisis y por ello el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, afirmaba es la primera en obtener más votos en México. Un dato también arrasador, tenemos un pueblo muy politizado y con vocación democrática. Así lo decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien además afirmó sentirse orgulloso de ser el presidente de un pueblo ejemplar, politizado y con vocación democrática, que hoy eligió a quien será la primera presidenta, la primera mujer presidenta de México. Luego de que la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, diera a conocer en esa noche precisamente el resultado de los conteos rápidos, dando por ganadora a Claudia Sheinbaum. Así despierta la jornada, los 4 titulares secundarios, el titular central de este portal informativo. Es simbólica la imagen con la que presenta Claudia Sheinbaum, sin duda alguna lo es. Este también es parte del espíritu que hoy se vive en México. Vamos a revisar otras de las portadas que también nos llega desde México, tiene que ver con la propuesta de síntesis. Acá se las ponemos en pantalla full para que puedan leerla junto conmigo. Tiene que ver con la imagen fundamental también que queremos resaltar hoy. Las manos arriba, unidad se demuestra en el partido Guinda, en el partido de Claudia Sheinbaum. Y acá hay un elemento interesante que voy a resaltar que tiene que ver con la mujer que le acompaña del lado derecho, si lo hacemos desde mi posición, si lo hacemos desde el de usted sería el lado izquierdo, que tiene que ver con una victoria también fundamental, la victoria de Clara Brugada, quien también salió a reconocer su victoria prácticamente aplastante, juntamente con lo que sucedía con Claudia Sheinbaum como primera presidenta de México. La nueva alcaldesa obtuvo entre el 49% y el 52% de los votos, según informó el Instituto Nacional Electoral. Brugada tiene 60 años y venció al conservador Santiago Taboada, quien logró entre el 27 y el 40% de los sufragios, y al centrista Salomón Chertorivsky, que obtuvo entre el 6% y el 9% de apoyo. Hoy la mayoría de la población de la Ciudad de México decidió seguir construyendo la cuarta transformación. Así lo afirmaba el dirigente refiriéndose al proyecto del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, precisamente el representante, el vocero de su partido, cuando salía a reconocer la victoria contundente obtenida también por parte del partido de Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum, primera mujer presidenta de México, un nuevo capítulo en la historia del país. Así lo refleja, también tenemos información secundaria, carro completo para Morena, en senadurías, diputaciones federales y locales, así lo afirman los dirigentes, allí la información destacada, y luego continúa pues resaltando otros temas, la victoria de Jorge Reyes y finalmente eran ciudadanos patrullando, una información que tiene que ver con lo sucedido en el ámbito de sociedad, digamos que forma parte de lo que se vivió en la jornada en México. Manos arriba, unidad, es lo que plantea Síntesis a través de su portada, información que les contamos a esta hora sobre cómo se ve México, tanto desde México como fuera de México. Vamos a salir de México, revisamos también qué propone a esta hora Página 12, con qué se levanta, qué resalta. Miren, esta imagen es hermosa, o díganme que no. Realmente cuando uno ve a las mujeres triunfar de manera democrática con el voto y la confianza de su pueblo, tenemos que levantar las manos todas, porque como decía Claudia, no llega sola, llegamos todas. Así despierta Página 12. A ver, acá hay muchísima información, vamos a intentar
pues ir despedazando en buen sentido esta portada. La primera parte, México lindo y querido, fondo negro, resalta Claudia Sheinbaum con puño arriba. Esto es contundente, victoria contundente, así lo demuestra este medio de comunicación y nos cuenta, en una elección fundamental para el futuro de América Latina, Claudia Sheinbaum se convirtió en la primera presidenta de la historia de México. La sucesora de Andrés Manuel López Obrador arrasó con todo el país frente a la candidata neoliberal y su partido se quedó con la decisiva Ciudad de México y 7 de las 8 gobernaciones en disputa. Fíjense qué buen resumen el que propone Página 12 para comenzar la mañana de este lunes con información actualizada. Y esto al mismo tiempo contrasta con lo que está al lado, con la información que está en la zona secundaria, como se le llama en las portadas. Tenemos titular, lo más importante, y las informaciones o los titulares secundarios. Vamos a empezar por la parte de arriba, que se ocupa el mercado, declaraciones también importantes las que tienen lugar en Argentina en relación con la situación que allí se vive, en medio del escándalo en Capital Humano. Pues anunciaron allí el que representa Capital Humano que se privatizará la distribución de alimentos y resalta finalmente la declaración que se ocupe el mercado, que tiene que ver precisamente con las declaraciones de Javier Milei en relación con aquellas personas que pasan hambre. Bueno, vamos, que son datos que todo el mundo ya conoce porque dieron la vuelta al mundo a través de las redes sociales. La Argentina que importa, un espacio de opinión acá que tiene que ver precisamente con la ola de productos extranjeros ya llegó a las góndolas, el alerta en medio del desplome del consumo y los despidos. Es decir, ¿qué sucede en Argentina? También no se contrasta con la situación que tiene lugar allí. Y por el otro lado, por el lado derecho e izquierdo en relación a ustedes, son dos informaciones las que resaltamos. La primera, un 3J contra los retrocesos. En 6 meses el gobierno vació las políticas contra la violencia de género. Hoy 10ª marcha por Ni Una Menos, situación que también refleja a esta hora este medio de comunicación, precisamente contrastando con lo que tiene lugar en Argentina en relación con los retrocesos constantes que se viven allí, básicamente por las medidas del presidente Javier Milei. También resalta un elemento importante que tiene que ver con temas culturales. Afirma en la última parte, murió el escritor y cineasta Edgardo Korasinski, el artista de la complejidad humana. ¿Quién era Edgardo? El autor de Vudú Urbano, entre otros cuentos, novelas y ensayos, el director de La Guerra de un Solo Hombre, entre otros filmes notables. Exploró la existencia de criaturas un tanto nómadas que se deslizaban preferentemente por los márgenes y cargaban con la mochila de un destino incierto. Fue milonguero, dirigió una obra de teatro y también actuó junto a su médico en una propuesta de teatro documental de Vivi Tellas. Así de alguna manera pinta el panorama de cómo se vive en Argentina hoy, cuáles son aquellas informaciones que se resaltan a esta hora. Sin embargo, México acapara la mayor atención de esta portada porque sin duda es un hecho histórico para nuestro continente, también tomando en cuenta que desde Argentina varias voces ya se han levantado a primera hora del día, madrugada, para felicitar a Claudia Sheinbaum. Me refiero a Cristina Fernández, quien directamente a través de su plataforma en X la felicitaba, al expresidente Alberto Fernández, quien se encontraba en México como parte del trabajo del Grupo Puebla para acompañar este proceso eleccionario democrático que vivió México este pasado 2 de junio. Así destacamos lo que a esta hora resalta Página 12 desde Argentina. Vamos a revisar cómo despierta Uruguay, cuál es la apreciación, el punto de vista que nos plantea este medio de comunicación. Vamos, que no son todos, y en esa medida también tenemos que analizar por qué refleja una información y no otra. Es parte también de la línea editorial que se plantean los medios de comunicación. Acá la propuesta, la diaria, fíjense, la imagen también se repite, la más importante. Este es un momento distinto. ¿Por qué?
Esta es la imagen que da la vuelta al mundo también, que refleja el momento en el que Claudia Sheinbaum ejerce su derecho al voto. Esto es importante. En este caso, la diaria no está reflejando las fotografías de los demás medios de comunicación del momento en que se reconoce su victoria, no está reflejando el momento en el que en el Zócalo México entero gritaba presidenta, está reflejando un momento anterior. ¿Por qué será? Vamos a analizarlo. El momento en el que Claudia Sheinbaum ejerce su derecho al voto, levanta la mano y afirma que viva la democracia. Una palabra importante durante toda la campaña de Claudia, porque era uno de los bastiones que estaba librando de alguna manera con la oposición. Mientras la oposición, Xochitl Gálvez, decía no hay democracia, Claudia Sheinbaum resaltaba y reconfirmaba constantemente que todo el proceso que se ha vivido hasta este momento está plenamente considerado y demostrado que se basaba en la democracia del país. Y por ello es importante lo que refleja a esta hora la diaria. Con esta imagen acompaña la información. Claudia Sheinbaum será la primera presidenta de México. La candidata oficialista logró una clara mayoría según las mediciones a boca de urna, con amplia ventaja sobre la opositora derechista Xochitl Gálvez. Fíjense, a boca de urnas, aquí especifica cómo se han obtenido los resultados, a diferencia, por ejemplo, de otros medios de comunicación que afirman, luego de la conferencia de prensa de la consejera y presidenta del INE de México, quien confirmaba los resultados, Claudia Sheinbaum festejaba la victoria. Acá no hace referencia a la autoridad electoral, simplemente explica cómo fue el proceso de recogida de datos. Es también un tema interesante para analizar por qué se presenta así. También en la parte de abajo, digamos en la parte secundaria, afirma incertidumbre sobre ley de medios. Esto tiene que ver con un problema local. Es interesante analizar cómo los medios de comunicación plantean la noticia. ¿Por qué? Porque Andrés Manuel López Obrador, durante su periodo de presidencia, también fue atacado por algunos medios de comunicación en relación con su modo, su manera de llevar adelante su proceso de comunicación interna. Y este también ha sido uno de los temas por los que la oposición se ha colgado durante este proceso. Y es muy importante resaltarlo. ¿Por qué acompañar la foto de la presidenta electa democráticamente con una información que tiene que ver con incertidumbre de ley de medios? Cualquiera puede pensar que están relacionados, pero no. Tiene que ver precisamente con un tema local. Y es por ello que acá hay que analizar absolutamente todo, porque todo dice, todo significa, todo es parte del mensaje y de la intencionalidad del mensaje, elemento fundamental en temas de comunicación. ¿Qué sucede con la ley de medios? Afirma: colorados manejan pedirle a la calle Pou que vete el artículo de Cabildo Abierto sobre la imparcialidad, así lo afirman. Este martes se tratará el proyecto en la Cámara Baja. El diputado cabildante Sebastián Cal dijo que ese artículo sirvió como una cortina de humo para invisibilizar otros cambios y duda de votar las modificaciones que aprobó el oficialismo en el Senado. Así lo explica, un tema plenamente local que puede ser mal interpretado, mal entendido, cuando se acompañan los temas y se conoce cómo se ha vivido este proceso de campaña en México. Sobre la relación entre los medios de comunicación y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tienen que opinar en México los mexicanos. Acá nosotros nos abocamos a entender y releer cómo se presentan los medios de comunicación más allá de la portada, más allá de la imagen que acompaña la información. Punto final, Claudia Sheinbaum, presidenta, lo reconoce la diaria desde Uruguay. Vamos con más información, últimas noticias desde Venezuela. Acá les muestro el titular, tiene que ver precisamente con algunas de las declaraciones del presidente Nicolás Maduro en una de sus últimas intervenciones y acá les muestro. Maduro llamó a renovar todo. El presidente convocó a cambiar el discurso, la forma de trabajo y la acción. Esto lo dio a conocer en contacto telefónico con una actividad de las estructuras del PSV en Barquisimeto. Pidió la mayor maquinaria política de la historia para alcanzar victoria del 28 de julio. Instó a la movilización
para evitar que la derecha pues pretenda imponer la violencia en el país, y acompaña la imagen con la presencia de mujeres jóvenes, pero además con la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez. Este es el titular más importante que resalta a esta hora Últimas Noticias. Jóvenes armaron alboroto creativo, así lo presenta. Y por otro lado, en la parte de abajo, acompaña la información con tanto temas que tienen que ver con el ámbito nacional como con el ámbito internacional. Economía, producción de carne y leche sigue creciendo. Una buena noticia para Venezuela en el sentido económico, así lo afirmaba la vicepresidenta ejecutiva cuando clausuraba la sexta Feria Internacional Ovina y Caprina. Y por otro lado va al tema internacional sobre lo que sucede en la Franja de Gaza. Mayoría de víctimas en Gaza son mujeres y niños. La última incursión en la ciudad de Rafah ha incrementado las cifras de personas, mujeres y niños asesinados. De esta manera introduce también lo que sucede en el mundo en relación con lo que hemos estado conversando hasta este momento, lo que sucede en México, cómo se despertó México. La izquierda celebra triunfo en elecciones de México. En el Zócalo instalaron tarima para la celebración de la victoria de Claudia Sheinbaum, candidata de Morena, el partido de López Obrador. Así lo explica presidenciales y regionales. Y luego afirma el CNE publicó registro electoral definitivo del 28 de julio. Los electores podrán acceder a la dirección de su centro de votación. Importante lo que refleja, precisamente porque tiene que ver con el proceso eleccionario democrático también que tiene lugar en este país caribeño. El Consejo Nacional Electoral, les amplío, difundió en su portal web el registro electoral definitivo para las elecciones presidenciales del 28 de julio, como estaba previsto en el cronograma que publicó el Poder Electoral el pasado 6 de marzo. De acuerdo con el cronograma del CNE, el sábado 1 de junio se publicó el registro electoral definitivo después de su aprobación el viernes 31 de mayo en el lapso de impugnaciones que terminó el 14 de mayo. Quienes deseen revisar el registro electoral pueden hacerlo en la página web oficial del CNE, en la cual se indica explícitamente que es el definitivo. Y así pues afirma cómo se lleva adelante este proceso, información también de interés para Venezuela, y continúa con otras informaciones que básicamente están relacionadas con lo que sucede en el ámbito nacional. También acá ha sido titular secundario, pero el más importante de todos ellos, lo que sucede en México con la victoria de la izquierda. Vamos a seguir con uno de los últimos, las últimas portadas que le proponemos a esta hora, diarios informativos. Tiene que ver con lo que nos llega desde El Salvador. A ver, vamos a analizar esta portada. Es muy interesante también porque tiene que ver con otra mirada de lo que sucede en América Latina, pero fundamentalmente dentro de Salvador, política nacional. Acá les muestro. Hospital Rosales, una promesa incumplida con años de retraso, que no puede estar las letras más grandes porque se sale del periódico. Es decir, es lo más importante acá. Compite básicamente con el título del diario de hoy. Fíjense, Hospital Rosales, una promesa incumplida con años de retraso. Esto es importante analizarlo porque surge a pocos días de la investidura del segundo mandato de Nayib Bukele, supuestamente reelegido por el pueblo de El Salvador. ¿Cuándo inició su gobierno? En 2019. ¿Qué dijo Nayib Bukele sobre el tema? Manifestó que ya tenía los fondos de un préstamo por 170 millones de dólares. La obra aún está en construcción y nos amplía la información en la página 12, 13 y 14. Fíjense cómo la imagen está completamente acompañando al titular, pero lo primero que nos llama la atención en esta portada es la imagen, porque hay una serie de columnas sin terminar de construir, donde supuestamente debería estar el famoso hospital, que ha sido una promesa incumplida por parte del presidente Nayib Bukele. Sindicalistas, médicos, políticos y trabajadores de salud lamentan que el gobierno de Bukele en 4 años de gestión
no haya resuelto los verdaderos problemas en materia de salud y como, por ejemplo, no ha sido capaz de finalizar el nuevo centro médico. Así lo explica el artículo sobre este titular. Cuando hace 4 años inició el gobierno de Nayib Bukele, heredó un presupuesto de 170 millones de la gestión anterior de Salvador Sánchez Serén, que incluía 80 millones de dólares para la construcción del nuevo Hospital Rosales. Pero ha habido escasos avances en dicha edificación, donde apenas iniciaron hasta febrero de 2023 trabajos de terracería en una obra que, según las fuentes médicas consultadas, debió ser entregada ya completa y operativa en este año. Esto contrasta también con algunas de las inauguraciones que tuvieron lugar a finales del año pasado, principios de este año, probablemente principios de este año, con otras infraestructuras que han sido apoyadas también por financiamiento internacional, como es el caso de la Gran Biblioteca Nacional, que tiene una serie de pisos y de estructuras internas que realmente resaltan la mirada tan gigantesca de Nayib Bukele sobre El Salvador. Con presupuesto chino se inauguraba pues esta biblioteca. No decimos que está mal o bien, sin embargo decimos que no sucede así en todas las esferas sociales del país y por ello lo resalta el diario de hoy. Lo acompaña con la imagen de Claudia Sheinbaum. Nuevamente, acá, ¿qué imagen encontramos? Sí, tal cual, la imagen de Uruguay, la imagen que resaltaba el periódico Uruguay. ¿Por qué esta imagen y no otra? Volvemos a la misma línea de análisis. Acá están reflejando la imagen en que la presidenta ya electa ejercía su derecho al voto. Internacional, Claudia Sheinbaum, virtual presidenta de México. Señores, virtual presidenta de México. Fíjense, virtual presidenta de México no es que está del todo pues asegurando lo que sucede, pero sí está no asegurando por otro lado, ni asegura ni desmiente, pero es la posición en la que coloca a la presidenta ya reconocida por la autoridad electoral del país, que es la institución que debe reconocer o no ante el mundo lo que allí sucede en materia electoral. Nacional, también afirman acá muy abajo, el Colegio Médico pide el cese de ataques al gremio, lo amplía en la página 16 y tiene que ver también con la demanda de los sindicalistas y de diversos grupos sociales en el país en relación con las promesas incumplidas en diversas materias. Así lo refleja el diario de hoy, tiene otras informaciones que no vamos a ampliar ahora para poder seguir con el siguiente portal, pero fíjense cómo se refleja la misma imagen del portal de Uruguay. En ese sentido, pues nos parece importante resaltarlo porque las imágenes también cuentan una mirada específica de un suceso y en esa medida tenemos que analizarlo como medio de comunicación y usted pues darle diferentes pistas para que haga su propia lectura. Vamos con el último portal. Mi equipo de producción me va a matar porque he hablado un montón, pero es que tengo que contarles cómo amanece el mundo hoy. Nuestro portal informativo, nuestra casa informativa, Telesur, así amanece después de una larga cobertura. La verdad es que una larga cobertura multicanal, porque estuvimos en TikTok en vivo, estuvimos en nuestro espacio de podcast en vivo con análisis, estuvimos durante toda la jornada con información casi ininterrumpida, reflejando declaraciones de todas aquellas autoridades, tanto candidatos como autoridades electorales durante la jornada. Acá les muestro cómo amanecimos, qué imagen resalta Telesur a esta hora. Fíjense, el momento en que entra Claudia Sheinbaum al lugar donde se va a dirigir, a México, luego de haber reconocido su victoria la autoridad electoral. Y así lo refleja nuestro medio de comunicación. Claudia Sheinbaum celebra histórica victoria en las elecciones presidenciales mexicanas. La virtual presidenta electa se comprometió a seguir haciendo de México un país más justo, democrático y libre. Así lo acompaña este artículo y acá le contamos qué elementos resaltamos. La candidata oficialista, Claudia Sheinbaum, agradeció en los primeros minutos de este lunes a los millones de mexicanos que votaron por ella para convertirse en la primera mujer presidenta de México en sus más de 200 años de historia republicana. Luego de que el Instituto Nacional Electoral confirmara los resultados oficiales de las elecciones celebradas el domingo, le favorecen de manera irreversible. Sheinbaum emitió un discurso para celebrar su victoria. La nominada por los partidos Movimiento Regeneración Nacional, Morena,
del Trabajo y Verde informó que sus dos contrincantes en los comicios reconocieron su triunfo. Así lo explicamos y le acompañamos también con parte de su discurso, su publicación también. Todo ello le sumamos a este artículo que además viene también pues apuntalado por la cobertura que hemos hecho en el transcurso de toda la jornada y que por supuesto va explicándoles, les va contando cómo se llegó finalmente a este punto. Así se despierta el mundo a esta hora. Esa es la información que resaltamos desde algunos de los medios de comunicación que revisamos. Vamos a seguir contándole más precisamente en México porque la candidata por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, se convierte de forma contundente en la primera mujer en ser electa presidente del país. Así lo dio a conocer, lo confirmaba la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei Zavala, quien detallaba que los datos del conteo rápido sitúan a Sheinbaum con un entre 58.3 y 60.7%, seguida de la candidata del PRIAN, Xochitl Gálvez, con entre el 26.6% y el 28.6%. Finalmente, Jorge Álvarez Maínez, del Movimiento Ciudadano, obtuvo entre el 9.9% y el 10.8%. Al respecto, Tadei, que decía, resaltaba que los conteos cuentan con un 95% de confianza, elemento importante, mientras se estima que la asistencia electoral en realidad superó el 99% de participación. De esta manera, las fuerzas de la Cuarta Transformación sellan un triunfo histórico frente a la derecha y Claudia Sheinbaum se convierte así en la primera mujer electa presidenta de la historia de México. Así cerramos nuestra enclave mediática. Muchísimas gracias por despertar con nosotros, por seguir con nosotros informando.